Hola, bienvenidos a este último video youtuber del año, en el cual analizaremos y veremos la importancia que tuvieron históricamente las leyes de Kepler. Kepler fue un matemático alemán protestante, nacido en 1571, apenas 28 años después de la publicación del modelo heliocéntrico de Copérnico. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que analizar el contexto histórico. Si bien Copérnico había publicado su modelo heliocéntrico, este no fue aceptado por la comunidad científica. La comunidad científica seguía creyendo en el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Y fue de la mano de Kepler y otros científicos que finalmente el modelo heliocéntrico de Copérnico fue aceptado. Entonces Kepler recibió la invitación del mejor astrónomo que existía en la época, un astrónomo de Dinamarca, llamado Tycho Brahe. Él es considerado el mejor astrónomo previo a la invención del telescopio, súper importante. Recién con la muerte de Tycho Brahe, Kepler pudo tener acceso a sus datos. Y una vez teniendo el acceso a estos datos, Kepler se encerró a estudiarlos. Sobre todo se enfocó en las observaciones realizadas para Marte. Tycho tenía observaciones para todos los planetas, pero para Marte era para el cual tenía un mayor número de datos y con mejor precisión. La primera ley de Kepler nos dice que las órbitas de los planetas son elípticas y el Sol se ubica en uno de los focos. ¿Pero qué es una elipse? ¿Bien? Una elipse es el lugar geométrico de un plano cuya distancia a dos puntos llamados focos sumadas es una constante. ¿Qué es eso? ¿Ya? Podemos ver, ¿cierto?, una forma fácil de construir una elipse mediante el uso de dos alfileres y un cordel, conocido como el método del jardinero para construir una elipse. Con este descubrimiento se abandona la idea de que el movimiento de los planetas era en base a círculos o circunferencias. Recordemos que el modelo de Aristóteles pensaba que los planetas se movían en esferas en torno a la Tierra. Bien. El modelo de Ptolomeo pensaba que los planetas se movían en circunferencias que se movían en torno a otra circunferencia. Y el modelo heliocéntrico de Copérnico también asumía que eran los planetas los que se movían en circunferencias alrededor del Sol. Kepler nos dice que abandonemos definitivamente la idea de que los movimientos planetarios ocurren en base a circunferencias. De hecho, lo que nos dice es que el movimiento planetario ocurre en elipses. Y resulta que la circunferencia es un caso especial de una elipse. Cuando yo agarro los dos focos de una elipse y los pongo en el mismo lugar, o sea que los dos focos coincidan, al utilizar el método del jardinero lo que obtengo es una circunferencia. Entonces esta primera ley más que nada generaliza el tipo de órbita que pueden poseer los planetas. Para Kepler fue muy difícil aceptar esta ley, porque él, siendo un hombre profundamente religioso, creía que Dios había creado la naturaleza de forma perfecta. En ese sentido, la circunferencia es lo que se tiene que adaptar a esta simetría, a esta belleza que se piensa que debe tener la naturaleza. Entonces Kepler estuvo muchos años luchando por encontrar órbitas circulares que se adaptasen a los movimientos. Ahora, fueron tan buenos los datos de Tycho Brahe que a Kepler no le quedó otra que aceptar la realidad. O sea, los datos le estaban diciendo las órbitas son elípticas. Y eso es un punto importante en el surgimiento de la ciencia moderna. Las cosas no son como uno cree que son o quiere que sean. Más importantes son los datos, más importante es la experiencia. Y a partir de la experiencia uno tiene que basar lo que cree o lo que quiere que sea. Así que ese es un punto importante respecto al surgimiento de la ciencia moderna. La segunda ley de Kepler. Esta segunda ley nos dice que los planetas en su movimiento en torno al Sol barren áreas iguales en tiempos iguales. Cuando un planeta está en torno al Sol en su órbita elíptica, tiene un radio. Ese radio es el radio que une el Sol con el planeta. Cuando el planeta se mueve,
ese radio barre una cierta área. Entonces lo que encontró Kepler, y una muy buena observación, es que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Como la órbita es elíptica, a veces el Sol está más lejos del planeta y otras veces está más cerca. Entonces, para poder barrer áreas iguales, considerando que las distancias son distintas, para poder barrer áreas iguales lo que tiene que ocurrir es que cuando el planeta está más lejos del Sol, el planeta se mueve más lento. Y cuando el planeta está cerca del Sol, el planeta se mueve más rápido. Entonces, con esta segunda ley, abandonamos otro postulado importante respecto al movimiento planetario, porque todas las culturas antiguas decían que, uno, el movimiento de los planetas ocurre en circunferencias, y segundo, el movimiento de los planetas ocurre con un movimiento circular uniforme. Eso quiere decir que con velocidad constante. Entonces esas dos ideas muy arraigadas en la cultura antigua fueron dejadas de lado con estas dos leyes. Porque la primera ley nos dice que las órbitas no son circunferencias, sino que son elipses. Y la segunda ley nos dice que los planetas no se mueven con velocidad constante, sino que la velocidad va cambiando. Más rápido cuando está cerca del Sol, más lento cuando está lejos del Sol. Tercera ley de Kepler. Bien, para esta tercera ley de Kepler, él se tomó 9 años más. Publicó sus dos leyes y 9 años después, estudiando sus datos, llegó a esta conclusión. La tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol es proporcional al cubo del radio promedio. Y la constante de proporcionalidad es la misma constante para todos los planetas que dan vueltas en torno al Sol. Eso es súper importante porque esta tercera ley por primera vez nos da una herramienta que nos permite calcular las proporciones que posee nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque relaciona tiempo en dar una vuelta con distancia. Entonces, si yo me paro durante un año, todas las noches a ver el cielo y veo cuánto tiempo se demora Marte en llegar a la misma posición, puedo conocer su periodo, cuánto se demora, y con esta tercera ley puedo calcular, ¿cierto?, qué tan lejos está Marte del Sol. Y así con todos los planetas, incluso con los cometas. Si bien las leyes de Kepler fueron descubiertas analizando el movimiento de los planetas en torno al Sol, estas leyes son aplicables a cualquier movimiento generado, ¿cierto?, en torno a otro cuerpo producto de una fuerza gravitatoria. La cumplen otros planetas orbitando otras estrellas. Así que las leyes de Kepler son aplicables a cualquier interacción gravitatoria en la que hayan cuerpos girando en torno a otro. Como dato histórico, estas leyes sirvieron de base para que Newton encontrara la ley de gravitación universal. 100 años después de lo que estamos analizando, Newton inventó parte del cálculo, parte de la mecánica y alcanzó la cima máxima cuando descubrió la ley de gravitación universal. Parte de ese trabajo surgió del estudio de las leyes de Kepler. Entonces, gracias a las leyes de Kepler, Newton pudo descubrir la ley de gravitación universal. Y la ley de gravitación universal explica por sí misma las 3 leyes de Kepler. Ya, eso fue todo por hoy. Espero que nos veamos el próximo año con mejores videos, con mejores contenidos. Así que suscríbanse, ¿ya? Comenten ahí qué tipo de videos quieren, cuáles son los contenidos que más les interesan, o de qué quieren reforzamiento, qué cosas quieren que les expliquen. Y nosotros estaremos atentos aquí desde las oficinas centrales pensando qué hacer para el próximo año. ¿Ya? Nos vemos, cuídense, que les vaya bien en la PSU. ¿Ya? Chao.